Buenas tardes, compañeros, compañeras, honorables juezas y jueces de este Tribunal Internacional Sindical. Los trabajadores de la empresa Construcciones y Canalizaciones SADCB, filial de Teléfonos de México, acusamos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Telecomunicación similares y conexos de la República Americana, Sintitel, perteneciente a la Central Obrera CTM, que en contubernio con algunos directivos de la empresa, al saber que los trabajadores ya no deseamos pertenecer a dicho sindicato impuesto por la empresa, han venido realizando una serie de despidos sistemáticos al grado de cerrar varios centros de trabajo en las siguientes localidades: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas, afectando con el despido y cierre de la fuente de trabajo a cerca de 50 trabajadores y sus familias. Para estos compañeros en ese estado solo hay trabajo para desenterrar los muertos de esta guerra tonta de Calderón. Y los acusamos por los recientes despidos que se han llevado a cabo en las ciudades de Monterrey, Acapulco, Cuernavaca, Cancún, Tampico, Oaxaca y el Estado de México, que suman otros 30 compañeros más. No conformes con eso, continúan amenazando con seguir despidiendo a los trabajadores y de diversas maneras a los que quieran insistir en, dicen, formar un sindicato democrático. Por esto, y por lo que pueda pasarle a cualquiera de los trabajadores que deseamos tener un sindicato verdadero que represente realmente los derechos de los trabajadores, acusamos a Sintitel, sus representantes legales y a los directivos de la empresa que los secunden. Pero especialmente acusamos a las autoridades de la Junta Especial número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues al demandar desde el 3 de noviembre de 2010 la titularidad del contrato colectivo como sección 188 del Sindicato de Telefonistas de la República Americana, responde a nuestra solicitud con una prevención en la que requiere documentos como el padrón de los trabajadores que piden el recuento y más adelante la acreditación de la personalidad jurídica del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Cabe aclarar que la Junta no tiene tales atribuciones, ya que la ley no le faculta para solicitar esos documentos. Al negarnos el derecho de elegir el sindicato al que realmente queremos pertenecer, la Junta Federal viola lo dispuesto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por el Estado mexicano en materia de libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Pero sobre todo, permiten que el sindicato y empresa desaten su ira en contra de los trabajadores y, violentando todos los derechos laborales, se burlen y humillen a los trabajadores a través de una de sus armas favoritas de este gobierno, el despido. En estos momentos, nuestra petición de libertad sindical se encuentra en el 9º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por lo que exigimos, primero, la reinstalación inmediata de todos los compañeros. A los magistrados que conocen de nuestro caso, tengan a bien hacer valer la constitucionalidad de nuestra Carta Magna y el Convenio 87 de la OIT, y que hagan prevalecer el Estado de Derecho, pues de lo contrario se convertirán en cómplices de estos atropellos y del daño que esos criminales le están causando a nuestras vidas y familias. Que sepan que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir luchando hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias.